Articulaciones. Es la unión de dos o más huesos. Se clasifican como óseas, fibrosas, cartilaginosas, sinoviales. Ya hemos visto ese tutoriales anteriores. Ya hemos visto las articulaciones óseas. Ya también miramos en segunda clasificación la fibrosa, que se divide en sutura, en sinesmosis, en gonfosis. Una tercera clasificación que son las cartilaginosas, que se subdividen en sincondrosis y en sínfisis. En las cartilaginosas, que es cartílago y hialino, no hay espacio articular, como si lo hay en las que vamos a ver hoy. Sínfisis, sincondrosis, la sínfisis es cartílago, pero es un fibrocartílago reforzado con ligamento. El día de hoy vamos a ver unas articulaciones que corresponden a la cuarta categoría, que son las sinoviales. Las sinoviales. Dentro de estas sinoviales tienen unas características. Unas características, vamos a hacer lo que son las características que tienen las sinoviales. Entonces vamos a ver las sinoviales tienen unas características. Entonces, primero vamos a ver las características que tienen las sinoviales. Las características que tienen las sinoviales. Entonces tiene una estructura, tiene una cavidad articular, o sea que tenga una característica, es una cavidad articular, que tengan superficies articulares. Otra característica corresponde a que tenga una cavidad articular. Otra dentro de esa característica es que tenga la cápsula articular. Y por último que van a tener movimiento, movilidad. Esas son las características que tienen principalmente las sinoviales. Vamos a hacer un esquema de lo que es vamos a hacer aquí un esquema. Vamos a hacer esta parte, un esquema de un hueso. Vamos a hacer una característica, un hueso largo. Vamos a hacer el extremo de ese hueso largo. Aquí vamos a encontrar la parte del hueso. Vamos a dibujar aquí como especie de un hueso, puede ser la tibia. Vamos a hacer la más representativa, la articulación de la rodilla. Se lo vamos a hacer aquí. Entonces las características que tiene, las características que vamos a ver, entonces, que tenga una superficie articular. Aquí vamos a tener una superficie articular, es un cartílago hialino. Aquí en esta parte cartílago hialino que va a tapizar la superficie articular. Hay una cavidad articular en esta parte del espacio que está aquí, y en esa parte encontramos también aquí una cápsula. Articular que la conforma una proyección que hace el periósteo, que la proyecta, que corresponde a la cápsula fibrosa. Y por dentro hay una cápsula articular, encontramos vamos a colocarla aquí. En rojo la voy a colocar aquí, esta parte en rojo corresponde a una cápsula serosa. Esa cápsula serosa se llama sinovia. Toda cápsula que sea serosa, no importa en qué parte del cuerpo la encontremos, va a recibir diferentes nombres. Si está tapizando los pulmones se llama la capa serosa, o sea, la pleura. El líquido se llama pleural. Si está tapizando al pericardio se llama pericardio seroso parietal o pericardio seroso visceral, ¿de acuerdo? Si está tapizando al peritoneo se llama la capa peritoneal. En este caso esa capa se llama la capa sinovial, o sea que la función que tiene es producir un líquido como la clara de un huevo, y va a producir para lubricar esta parte, la superficie articular, porque va a tener mucho movimiento, o sea que le va a permitir a esto movilidad, mucho movimiento. ¿Cómo se clasifican? Muchas clasificaciones que tienen de acuerdo al área de superficie. Entonces vamos a encontrar una superficie, vamos a hacer un esquema aquí en esta parte, vamos a hacer el esquema, vamos a hacer un triángulo aquí, vamos a hacer como la clavícula, y aquí está la espina de la clavícula que termina en el acromio clavicular. Entonces vamos en una clasificación, entonces encontramos las planas, o sea que esta articulación es sinovial plana, acromio clavicular. Otra parte que vamos a encontrar
es en la primera vértebra y la segunda. Es una vértebra aquí que corresponde al atlas, tiene nombre mitológico, y la segunda tiene un nombre del eje. Siempre que hablemos de, estamos hablando de axón. En este caso, esta articulación es sinovial plana, entonces se llama atroaxi. Atlas axi, axoidea, o sea, pero no central sino lateral, o sea, atroaxoidea, lateral. Otras articulaciones que son también planas corresponden a esta, una articulación que se encuentra, vamos a hacer 1, 2, el sacro, y este hueso que está aquí, que es la articulación de la cadera. Entonces aquí vamos a hacer un pubis, el acetábulo, esta parte que está aquí, esta parte sacrocoxal, esta parte que está aquí, entre el sacro y el hueso ilíaco, sacroilíaco, corresponde a una articulación sinovial plana. Sinovial plana, encontramos esa parte. En un cuerpo vertebral, vamos al cuerpo vertebral viéndolo por la parte de arriba. Aquí proceso transverso. Entonces aquí en el cuerpo sale la cabeza y aquí sale el tubérculo de la costilla y se proyecta hacia adelante. Esta parte donde está aquí el tubérculo de la costilla con el proceso transverso también es una articulación sinovial plana. Sinovial plana, encontramos esa parte. Aquí en el hueso del escafoide, el hueso del escafoide, con el hueso semilunar, aquí esta parte también. Eso estamos hablando de los huesos del carpo que se articulan con el hueso del radio, acá en la parte de la mano. Otras articulaciones planas vamos a hacer también en la mano. Entonces, vamos a hacer unos cilindros, aquí unos huesos largos, a pesar de que son pequeños, son huesos largos. Vamos a hacerlo aquí así como especie de unos metacarpos. Entonces, estos metacarpos, entonces, aquí vemos los metacarpianos. Entre metacarpiano y metacarpiano encontramos también unas que son planas, lo mismo que entre carpo y carpo encontramos también unas articulaciones planas, carpo, metacarpo, a excepción del primero, con el escafoide. Aquí en esta parte del primero, que no es en forma plana, sino que es forma de encelar, en forma de silla de montar, con el primer metacarpiano. En segunda, otra parte también vamos un hueso aquí, la tibio fibular, pero proximal. Vamos a hacerla aquí, de la tibia, la fíbula. En esta parte hay una articulación sinovial plana, cerca a la rodilla, Otra segunda clasificación corresponde a las que son cilíndricas. En la cilíndrica vamos a encontrar una de las más representativas, es esta. Del antebrazo. En antebrazo, aquí está la incisura, aquí está el olecrano, aquí está la ulna, es esto. Aquí en esta parte, la cabeza del radio tiene forma cilíndrica, entonces se va a producir una rotación medial y lateral, o sea, pronación y la supinación. Esta es una articulación radioulnar proximal. Otra que es cilíndrica corresponde, vamos a hacer una vértebra, que es la vértebra del atlas, y aquí encontramos un cilindro. Ese cilindro corresponde al diente del axis. Entonces es una articulación atroaxoidea, pero medial. Entonces aquí vamos a encontrar otra articulación. Entonces eso es lo que corresponde a las sinoviales, a las planas, a las cilíndricas. Vamos a ver otra clasificación. Ahí mismo seguimos entonces las clasificaciones. Vamos a ver la 2C, que corresponde a una articulación en forma de bisagra. Bisagra significa gínglimo. En la bisagra encontramos un radio, un hueso que es el húmero. Tiene aquí una polea, una tróclea, y aquí está lo que es la escotadura troclear, y ese es el hueso de la ulna. O sea que cuando hace flexión y extensión se comporta como una bisagra, que es sinovial en forma de gínglimo, en bisagra. Otra parte donde hace la bisagra encontramos en la región de los dedos.
En las falanges se llama una articulación. Vamos a hacer una falange distal, una falange proximal, falange distal y la falange intermedia. Esta es una articulación interfalángica. También hace lo que es como una bisagra, o sea que cuando vamos a mover los dedos vamos a encontrar unos movimientos como una bisagra. Corresponde a ese movimiento, esa articulación. También en el pie, sobre todo en la región del tobillo, aquí en el tobillo, entonces aquí en el tobillo tibiofibular astragalina con el astrálago hace una forma de plantiflexión y dorsiflexión. Aquí está el talo, aquí está el hueso calcáneo, entonces en esta parte de aquí, en esta parte de aquí corresponde también hacer los movimientos de plantiflexión y dorsiflexión, o sea que corresponde a las articulaciones sinoviales de tipo gínglimo. Otra articulación corresponde a las bicondilias. Las bicondilias, vamos a hacer un cóndilo, otro cóndilo, por eso se llaman las bicondilias. Aquí la de la rodilla, aquí están las cavidades articulares de los cóndilos. Y es esta articulación de la rodilla, corresponde a la bicondilia. Otra que está aquí, esta articulación, vamos a hacer lo que es la ATM. En la ATM, en la articulación ATM también vamos a encontrar una articulación sinovial condilia o bicondilia. Otra clasificación corresponde a la silla de montar o la celar. Cuando hablamos de silla de montar nos estamos refiriendo, vamos a hacer un esquema aquí, vamos a hacer aquí un cuadrúpedo, vamos a hacer esta parte corresponde a la silla de montar, aquí el estribo, viéndolo por la parte posterior a este equino, esta es una silla de montar. Entonces la silla de montar es, entonces esta forma que hace así, en forma de un arco, corresponde a la silla de montar. Dentro de esa vamos a ver esta de aquí. Vamos a dibujar como especie de un martillo, un yunque, y aquí estaría lo que es el estribo, esta forma que es aquí es silla de montar en incudo martillo, o sea malleolar, incudo malleolar, o sea lo que es el martillo con el yunque, y esta es incudo, esta malleolar, esta parte que está aquí corresponde a estas dos en silla de montar, esta que está aquí, el martillo con el yunque y el martillo con el estribo. El primer dedo de la mano, vamos a ver el metacarpo, falange proximal y la falange distal. Vamos a hacer la figura como el dedo, aquí la figura del dedo, el dedo pulgar. En el dedo pulgar el primer hueso, o sea ese hueso del carpo corresponde al escafoide, ese hueso que se encuentra aquí hace esto, silla de montar. Los demás, segundo, tercero, cuarto y quinto dedo son otro tipo de articulación, son planos. En cambio estas son en forma de celar, en forma de silla de montar. Una articulación viéndola lateralmente por la rodilla, la articulación de la rodilla en una visión lateral vamos a encontrar la patela. También la patela, esta parte hace una silla de montar, o sea la patela con el femoral. En la clavícula cuando se articula con el esternón también forma la silla de montar aquí, o sea que esternoclavicular va a formar aquí también una silla de montar, o sea que es celar, sinovial, celar. Las que vienen en las elipsoideas también otro grupo, elipsoidea, forma de una elipsoidea, también se llamaba antiguamente las condilias. Esta es una visión posterior
del cráneo, aquí está la primera vértebra. Entonces los cóndilos descansan aquí en forma de una elipsoidea. Elipsoidea. Otra elipsoidea es el cartílago cricoide y el cartílago tiroide. Pero más que todo, donde descansan el cartílago cricoide, descansan los cartílagos cricoaritenoidea. O sea, arte de articulación es elipsoidea. Elipsoidea, la articulación. También elipsoidea, esta que hace en forma de elipsoide, la radiocarpiana. La del radio con el carpo, con los dos huesos que son el escafoide y el semilunar, también hace una articulación elipsoidea. Otra clasificación, encontramos las dos gelas que tienen forma de esfera, esferoidea, también llamada cotiloidea porque tiene una cavidad cotiloidea. Encontramos la escápulo humeral, la cabeza de la escápula, aquí está la escápula, la cabeza del húmero, la escápula, aquí viene la angulación que hace esta cavidad glenoidea, aquí hace esta figura que está aquí en forma esferoidea cotiloidea, son sinoviales esferoidea. La articulación de la cadera, la coxo. La coxo femoral es una articulación, aquí está la esfera que hace el hueso femoral, y también vamos a ver aquí esta cavidad que se articula con la cavidad cotiloidea, o sea, con el acetábulo, hace parte de la articulación esferoidea. En el radio, pero ya no con la urna, sino con el húmero, viene el radio aquí, la turosidad radial, la esfera, o sea, lo que es el capítulo, descansa sobre esta parte y esa parte le da la connotación sinovial esferoidea. Aquí en esta parte, lo que es la urna, el capítulo con el radio, el capítulo con el radio. Allá en los huesos, en los osículos del oído, también hay una que hace la especie de una esfera, lo que es el yunque con el estribo, hace parte de esa articulación aquí en esta parte esferoidea. Y una que es el talón, la última que es el talón calcáneo con la parte navicular, entonces hace esa forma aquí. Talo calcáneo navicular corresponde a ese tipo de clasificación. O sea que las sinoviales, por tener mucho movimiento, van a estar lubricadas y tienen diferentes formas y van a tener diferentes movimientos. Hasta aquí hemos hecho una clasificación con relación al tipo de tejidos que tienen las articulaciones.